haciendo esto porque si somos raperos. Vamos escribiendo la historia argentina, improvisando. Bueno, esto porque si yo tiro rimas, tiro esta rima, si es improvisado y como quiera, bueno, la verdad estoy llevado. Simple vamos a hacer esto, vamos a hacer esto que es improvisar. Simplemente vamos haciendo esto, vamos haciendo lo que cumple porque yo tengo el talento. A ver, tercero, a mi compincha, a ver qué me tira. Me tiro, desde el tiro, con este tema que me inspiro todos los días. ¡Qué ídolo! Por la calle yo del tiro con los pibes al lado, siguiendo en el ritmo. Voy, doy una canción, hoy en esta canción voy a... Vamos. Tiro, para que entienda como mi tiro, para que entienda que soy como un pajarito, tratando de cantar como pío, improvisando cada día, porque eso es lo que yo hago y es infinito, sino que hago lo que hago, yo repito, esto es lo que pasa, que en esto me creo un principito, tirando mi flow, yo lo explico, suena con amplitud mi actitud y por eso lo simplifico. Oh, un principito, tiro la rima como si fuera un elegante. Bueno, no puedo ser muy gigante. Muchas buenas noches les digo a la gente en la escuela. Yo recién vine de la casa. Ese DJ lo tiene para no tener olor a muela. La rima improvisaba, pero siempre con todo lo hago. Para los que no me conocen, yo me llamo Santiago. ¡Qué ídolo! Empieza el Johnny Man, empieza a la gente, empieza a joder. Las manos arriba para que mi gente se ve un poquito bueno y así lo veo bien. Simplemente vamos haciendo este rap, vamos a improvisar y la gente acá. Veo que está un poco apagada, pero yo le digo la verdad, acá me filman. Allá también, yo le digo también, soy el Sonic Man, dame para que los que no me conocen. Yo le digo, bueno, acá, bueno, este es el improvisación del rap. Esta es la decisión de rap. Acá te digo, con estos pibes frente, pito que el rap es guión en la cabeza, digo con destreza, soy el más vivo entre todos los cuatro tácticos que voy dando, volando, voy entre los pibes de la calle, todos los días caminando con el tío en la calle. Voy caminando con detalle, pero siempre voy bien, porque cada día que yo me levanto siempre digo amén. Eso es así nomás, señores, como voy. Tengo dones por trabajar y también por entrenarme. Voy, no soy un toy, sino que disculpame si a veces me trabo, me equivoco porque soy un ser humano. Solamente lo hago así nomás lo hago con mi hermano. Con mi hermano, como si fuera que tiene tacto, haciendo rap acá en el acto del 25 de mayo, 25 de mayo de 2016. En ese tiempo yo soy el rey que puede dominar y más. Ya empieza a improvisar porque el micrófono se corta y la verdad que estoy acá improvisando un poquito de rap y la chica se ríe más. Ya, simplemente vamos haciendo esto un poco más de mente, vamos interactuando un poquito con la gente. La directora y los profesores me miran y me dicen que estoy loco, pero es la retina, la bilirrubina me sube la adrenalina y yo le sigo a las chicas y yo les digo, apéntate ese estilo y como quieran, bueno, esto es mi estilo. Tu estilo es cantar, la retina que te va a reventar de tanto usar esos lentes de contacto. Sin la protección de Dios, yo soy un santo. Mírate cómo camina, siendo un pibe que se delira en electricidad. ¿Qué te va a cantar? Dice recordar. Esto es así nomás como expresar. Y en esto me denomino porque yo hago estudio porque esa es mi rutina. Pero yo me fui a canto, a estudiar guitarra, pero seguí con la historia argentina. Eso es lo único que me quedó en esa escuelita. Solamente yo improviso y sale todas mis palabritas, no están escritas, sino que estoy improvisando, buscando mi mente y tratando de conversar. Oh, tratando de conversar, tratando de actuar, puedo improvisar, la rima siempre puede ser completa, tengo que completar la carpeta, se respeta entre hermanos, siempre freestyleamos, acá estamos presentes, no somos delincuentes, no soy el presidente, pero puedo ser muy inteligente, interesante.
muy elegante, pero ahora suena la rima en el parlante, olvido del micrófono, pero igual fíjate la rima, la detono, explotó como una bomba, tiro el gol y lo hizo con bomba, lo pegó en el ángulo, o lo tiró como si fuera un ángulo. Ya, empezamos a improvisar y empezamos a delirar. Bueno, ¿por qué de la cabeza estamos? La verdad estamos cebados, pero el micrófono se ha cortado. Simplemente yo hago plan de mente, siempre en la pista, bueno, no somos delincuentes, simplemente queremos cambiar esta vida, esta rutina por un par de rimas en la vida. Simplemente vamos haciendo esto que rap y queremos cambiar el mundo con un freestyle. Simplemente vamos haciendo esto de la mente, simplemente vamos haciendo rap coherente. No somos delincuentes por la facha y por la rima, simplemente que el gobierno a veces nos margina. Por eso, por la facha, por la vida. En serio, guacho, nosotros crecimos en la villa, no somos delincuentes, salimos de la calle, salimos del brebaje y caminamos en el brebaje. Caminamos, conocemos cada pedita de la vida, pero así nosotros siempre seguimos la rutina. Rutina lima que te lima todos los días con la encina en la cabeza que tienes como resina, o hablando tanta papada, hablada que me das, me hace revolcarme en el piso de risa lisa. No me deslizo con la brisa de este mundo y te dejo con la mona. Yo con el rap sigo todavía, esto es así nomás como lo hago en esta sintonía, porque amo el rap, sino que sin el rap yo no puedo vivir, en mi etapa en la que ahora yo puedo fluir mi mente, esto es así nomás como suena inteligente, hago lo que sé porque no soy un demente, que no sé lo que es la calle, si yo la calle la corrí, ahora que se callen lo que quieren corregir, esto es así nomás como lo hago en estos penetros, solamente me voy tirando en esto y yo lamento, si a veces yo me ataco, no soy un espanto, sino que yo improviso y así nomás lo hago. Muy bien. Fíjate cómo me saqué un 10 en la prueba. Te digo un saludo a mi amigo Seba. Fíjate que la rima nunca la explica. Tiro la rima y no la repita. No la repito. Póngase la pila y evíteme un pastelito. Quiero comer. En la rima siempre puedo enloquecer, florecer. Puedo hacerle como una flor. En la rima siempre puedo ser el mejor. Ser el mejor no es lo fundamental, simplemente que empezamos a tirar para respetar. La gente me mira y piensa que soy un loco, la verdad que soy un poco loco y un poco. En serio, voy improvisando en esto, voy tirando el talento y la gente me mira y dice, ¿qué es esto? En cultura rap también me cambio la vida, por eso yo te digo, bueno, siempre es la rutina de esta vida. Giran y nos marginan a la gente de abajo y esa rutina siempre nos tiran, siempre nos marginan y siempre en esta vida, siempre nos tiran. Siempre nos tiran barro, nos tiran todo, de la verdad, bueno, porque a veces nos comen el coco. La educación, vamos a hacer la verdad. No es la mejor, pero igual vamos a estudiar. Simplemente vamos a hacer lo que queremos. Empezó la educación, solo le van a tirar un nuevo. Like, te dicen las cosas like que te cantan, siendo la freelance, ay, te dicen lo de arriba, que siendo el freestyle, yo te digo con los de arriba, que siempre nos discriminan, si siendo, nos liman por todo, por la pobreza, tienen destreza para robarnos, darnos como lo estoy expresando, sino que ahora yo soy como un Picasso, pinto que pinta, despacha, ya este tipo pinta también, es así nomás como un transcurso de mi vida, sigo en esto con 100%, estoy no soy 50 y estoy 50 porque bajoneo y lo puedo rapear más de las cuentas, sino que ahora me intrometa, mi cerebro se está atrofiando porque me trabo, estoy nervioso, pero igual yo no hago, sino que ahora con el flow yo me levanto. Y ahora le dejo a mi compañero que sigue improvisando.